Muy buenas noches. Buenas, buenas. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ahí está Maxi. Ahí ya te acepté, Moni. Hola, Hola, hola. Ahí estamos. está tomando un yerbiau. Está al revés la cosa. Estás ¿Cómo tomando. le doy vuelta, cómo le doy vuelta a la cámara? Al costadito o acá abajo te aparece Ahí dos está. flechitas. Ahí está. Hola, Ahí Maxi. estamos. Hola, Cita, ¿cómo Hola. anda? Hola, Sí, hola. ¿se me Bueno, escucha bien? les Me digo, puse tus auriculares, pero no sé si se escucha bien. se Te te escucho escucha bien. re bien. Bien, Estamos buenísimo. perfectos. Bueno, estoy muy feliz, vamos a hacer la presentación, estoy muy feliz con experiencias para compartir de hoy. Acá una charla de hombre y mujeres vivas, así que feliz, feliz, feliz de la vida. Maxi, si le pones de costado, salís de costado, por las dudas. Tiene que estar como... Así se ve. Entonces tengo el Ahí cable está. enchufado de la batería. Bueno, a ver. Ahí está. A ver, vos acomodate, tranqui. Bueno, vamos a presentarle para quienes no conozcan y vean este video en el futuro, en YouTube, va a quedar también como siempre. Él es Maximiliano Santillán, pero es un hombre vivo que responde a los sonidos de Maxi, ¿puede ser? Así es. Y como ya nos conocen, Moni, mujer viva, y Grace, mujer viva, así que acá estamos en una emisión más de experiencias para compartir. Hoy tenemos un súper tema y creo que hoy nos vamos a quedar en silencio, Moni y yo. Eso no pasa nunca. No creo, No, no creo. No, quiero contarles que cómo salió este vivo, así fue como así. Íbamos a presentar otro tema y resulta que, bueno, como ustedes saben, casi siempre los que están en nuestros vivos son amigos. El Maxi es amigo y compartimos una, digamos, línea de pensamiento, filosofía y forma de vida que hemos elegido ahora como hombres y mujeres vivos. Y bueno, y estamos con una situación particular y él me manda unos audios y yo dije, pero ¿cómo yo lo invité al Maxi? Si la verdad, nosotras venimos hablando de la ley natural y este hombre tiene tan claros los conceptos, lo dice de una forma tan didáctica, que yo te juro, Grace, que cuando yo tenga mi propia escuela, mi escuela de niños vivos, va a ser uno de los profes. qué genial, me Es encanta. mucho. Los vamos a volver locos, los pobres chicos. Y bueno, pero yo creo que están preparados, ellos ya vienen preparados para absorber. Sabe mucho de hamburguesas también, Maxi. Ah, no, Dice Héctor Martín Roberts, dice que Maxi sabe mucho de A eso, hamburguesas. a eso si lo podés bloquear, bloquearlo, porque soy impresentable. no, no, porque tenemos que expandir la información, Sí. amigo. Sí, Yo por estoy por agua supuesto. mineral, pero eso debe tener alguna espirituosa por ahí, seguro. Che, que inviten. Yo estoy en Sí, Córdoba, sí. que inviten si son de Córdoba. Che, hoy ¿Vieron son la noche? ¿Ya mayoría, ¿eh? arrancaron con el Fernet? Sí. Ah, bueno, listo, listo. Yo siempre digo una cosa, Moni ya lo sabe, lo suelo decir en los live, que Córdoba es punta de lanza. Así que hoy es Uh, mayoría Córdoba, y no tengo ninguna duda de eso, así que bueno, hoy vamos a hablar, bueno, va a hablar Maxi más que nada, con algunas no, vamos a hablar pinceladas todo. de Moni Moni. sabe mucho y estamos Sí, juntos en el grupo de soberanía, así que ya hace años que venimos con las acciones en conjunto. En estos temas estamos a la par.
por ahí yo soy un poco más curioso y ya venía desde antes con los temas de soberanía, entonces tengo ese bagaje, pero hoy estamos de igualdad. De hecho, ayer en uno de los chats cerramos muy lindo muchos conceptos que veníamos teniendo que nos separaban de alguna forma o que había un par de asperezas que limamos. Así que Sí. vengo con esa energía, vengo con la energía de ayer que estuvo bueno. Sí, estuvo Perfecto. re lindo. Mira, nuestro día ayer, por lo menos el mío, terminó como a las 3 de la mañana, y yo me levanto a las 6:30, pero con una felicidad, ¿viste? Me acosté y puse las manos acá en el pecho y dije, wow, qué día tan hermoso, cargado de empatía, de gente que supo pedir disculpas, de gente que se supo entender a través de la palabra, amiga, que nosotros venimos diciendo hace más de un año, trabajando lo poderoso que es saber utilizar el lenguaje, la palabra, y además saber de dónde viene. Entonces, yo lo quiero escuchar al Maxi, con el Maxi propusimos el Youth Naturalismo, pero basado en esto también, ¿no? Entender la naturaleza de las cosas a través de la comprensión profunda de lo que son. Entonces, bueno, Maxi. Vamos. Sí, tal cual es como vos decís, Moni. Yo hablo mucho y por ahí tengo tantas cosas en la cabeza que me voy pisando. Ustedes me frenan y me ordenan, igualmente yo hice un par de machetes acá, que nos van a poder guiar y orientar. Bueno, esto es sería como decir la previa de todos los procesos en los cuales con Moni estamos hoy en día, ¿no? Que es la autodeterminación, que es la soberanía individual, que es darnos cuenta de que hemos sido hechizados, hemos sido víctimas de quién dice las cosas, de cómo dicen las cosas. Ya todos arrancamos en esto dándonos cuenta que hay algo que no encaja o que no entendemos qué hacemos acá, quién somos, por qué estamos acá, qué es esto, qué es esta realidad. Y de a poquito la escuela desde muy chico nos viene dando las respuestas y nos evita las preguntas. Si uno puede salir un poco de esos hechizos, de ese adoctrinamiento, empieza a hacer las preguntas y cuando te haces preguntas empiezan a aparecer otras respuestas que nada que ver con lo que me dije, que nada que ver. Entonces ahí empezaría todo. ¿Qué son las cosas? ¿Qué hacen acá las cosas? ¿Qué es esto donde estamos? Bueno, yo en esto tengo una visión. Yo arranqué con un bagaje New Age, arranqué con un bagaje espiritual, arranqué con un bagaje filosófico, Esquivalión y demás. Pero hoy en día con la soberanía sí son necesarios tener cierto rigor para decir las cosas, porque no es lo mismo decirlas entre nosotros que tener que decírselas al Estado. Tener que decírselas a los administradores públicos, tener que decírselas a los jefes, a un juez, a un secretario. Personas con las que ofician roles que te da miedo. Te da miedo tener que enfrentarnos porque llevan ese poder que uno se pregunta con el tiempo, ¿por qué tienen ese poder? Porque es una autoridad, ¿no? Y bueno, de ahí empezamos a tirar del hilo dorado del laberinto en el que estamos, ¿no? El laberinto, que uno accede al laberinto siempre con la luz perenne, con el hilo dorado, y se enfrenta a un minotauro. Esa es una analogía, es un mito, es el mito del minotauro donde uno enfrenta sus miedos, sus temores y la ignorancia en la que está sumido. El hilo lo que le evita, lo que lo ayuda, mejor dicho, es evitar perderse en el laberinto, teniendo siempre lo atado al origen. Y la luz perenne viene a significar la sabiduría y el conocimiento, la luz iluminadora que sobre las tinieblas ilumina y ofrece a la razón un sentido de búsqueda y de salida ante la adversidad que presenta el laberinto, que es nuestra realidad. Que sin ir más lejos es el significado de la palabra naturaleza. Porque nosotros hablamos de Youth Naturalismo, y Youth Naturalismo está definido por dos palabras que resguardan conceptos. El ius, la palabra ius, viene de iure, como decían los griegos y los latinos, de justicia. Es una palabra latina, pero que tiene raíz en lo griego. Para los latinos se decía la justicia y el derecho de tres formas. Uno era el ius, uno era el fos, uno era el fas y otro era el mos. El ius deviene de justicia, y vendría a ser la justicia natural o la justicia divina. Perdón, la justicia divina sería el fas, que se alimenta del ius. Y el mos sería la costumbre. Del mos viene la palabra moral, viene la palabra morada, viene del mos, que son las costumbres del bien hacer. El ius
el naturalismo lo que propone es que el derecho es para todos natural, es por igual. ¿Se me escucha? Sí, se te Porque escucha bien. vi que cambió ahí el audio, capaz que se muteó alguno. El Dios lo que nos viene a decir que el derecho, que la justicia, está supeditada a la naturaleza. Y la naturaleza, la palabra natura, de la cual viene, que es latina, de la cual viene la palabra natividad. Naturaleza lo que quiere decir es que las cosas nacen y brotan por sí mismas de la realidad. Tiene su acepción original en la palabra physis. Physis, y como se la dice con F, physis. Es como que uno está soplando, el soplo. Claro. El soplo de las cosas que se escupen y se tiran a la realidad y de la cual brotan y salen. De ahí viene la palabra sujeto, subyectum. El prefijo sub, es de subyacer, de lo subyacente, y el yectum viene de eyectar, aquello lanzado y que subyace a todo lo que es. Sería el principio de la materia. Se dice que nosotros somos el sujeto. Por ende, la realidad está supeditada al hombre. De ahí podemos surgir a decir que la naturaleza viene a ser, viene a presentarse como algo manifiesto de física, de lo físico, del mundo físico y fenoménico, y donde hay algo inmanifiesto. Aristóteles lo llamó metafísica. Más allá de la física, metafísica, decía Aristóteles, más allá de la física, más allá de lo evidente, más allá de los fenómenos. Y de la metafísica, nosotros podemos intuir algunas cosas que no son tangibles, que no son duras, como que es lo físico, ¿no? Todos pensamos, estamos de acuerdo que todos pensamos. Alguien me puede decir qué diámetro, qué altura, qué profundidad, dentro de las leyes de la materia y de la física, tiene un pensamiento. Y no, porque el pensamiento es metafísico. Todos pensamos, pero no hay pruebas tangibles de que pensamos. Lo deducimos en base a los fenómenos. Las causas derivan en consecuencias que para la filosofía se los denomina fenómenos. El mundo fenomenológico habla de la fenomenia. Los fenómenos es aquello que está puesto, que es evidente. Entonces, en base a los fenómenos podemos definir las causas. Definimos que pensamos porque hablamos, porque nos expresamos, y ahí deducimos que pensamos. Entonces existe este mundo metafísico y existe el mundo físico. Pareciera, ambos pertenecen a lo mismo, que es la naturaleza. Pareciera que los fenómenos de la naturaleza nos vienen a decir cómo son las cosas desde el plano metafísico. Entonces nosotros podemos hacer esa deducción. El hombre concibe la realidad y las cosas a través de dos formas. Una forma lógica, una forma lógica y deductiva, y otra una forma abstracta, por abstracción. Por abstracción es que se deduce lo metafísico y lo lógico deduce lo físico. La naturaleza en sí le encanta ocultarse, diría Heráclito. Le place ocultarse. La naturaleza se la divide entre lo manifiesto y lo inmanifiesto, lo físico y lo metafísico. Bueno, entonces nosotros pasamos a decir que la naturaleza es un principio ordenador para los que somos un naturalista. Después se dijo el ius, el derecho, de una forma positiva, que es lo que tenemos hoy por hoy en la realidad, el ius positivismo. En el pasado el ius positivismo deriva de dos palabras. Una es el ius, que lo definimos recién como la justicia, de ahí viene iure viene de justis viene a definir justicia, y positivismo viene de la palabra positivum, que es la palabra latina para el derecho positivo. Entonces tenemos como el derecho positivo, que viene a ser lo opuesto. Impuesto viene de imponer. Positivo deriva de positividad. Maxi, sí. Disculpa que te interrumpa, y acá justamente en esta parte donde vos decís precisamente esto, y para aquellos que están escuchando por primera vez esta información y que dicen, bueno, ¿y de dónde saco? Tal vez se van a investigar las palabras, ¿de dónde salen estas definiciones? Y me gustaría también si podés mencionar, y seguimos y retomamos donde dejaste, el libro negro es, Moni, el diccionario. Sí.
Ese. El de las definiciones legales, digamos así. Diccionario Claro, bueno, negro jurídico. eso ya sería dar unos pasos bastante más adelante, ¿no? Pero si vamos a hablar de Para, definiciones, tenemos que... Sí. levanto la mano. Quiero, por favor, Maxi, que digas eso de soy, lo que me dijiste de Sócrates y después cuando el positivismo dijo pienso, luego existo, pero ¿cómo es entonces? ¿Cómo era? Bueno. Aristóteles lo que viene a decir es pienso, Aristóteles. existo, luego pienso, y Descartes lo invierte, todos lo conocemos como la frase que trascendió culturalmente es pienso, luego existo, dándole prioridad al pensamiento y luego a la existencia, pero si en orden de las causas, uno no puede pensar sin antes de existir, es algo lógico. Entonces esto viene a invertir la lógica. Para eso tendríamos que hablar de la relación racionalista de las categorías aristotélicas. Para Aristóteles habla de lo que es la diferencia entre ser y ente. Ser es de orden metafísico y ente, sinónimo de cosas, es de orden físico. Ente significa aquello que posee existencia, todo lo que posee existencia. De ahí viene la palabra entelequial, entendimiento. Entonces, el ente es todo aquello que posee existencia, y existencia es todo aquello que opera en la realidad. Entonces ahí tenemos de dónde viene el realismo aristotélico, ¿no? El realismo ontológico o metafísico de Aristóteles. Entonces, como bien decíamos, primero debe existir. Aristóteles define la existencia como la primera operación de los entes. Una piedra, por ejemplo. Todos estamos de acuerdo que existe. La única operación que puede realizar una piedra es existir. No hay otra operación que realice. En el orden de las perfecciones de las potencias, entendemos a potencia como lo potencial, como el movimiento que va desde la nada al todo, donde existe ese movimiento. En el orden de las potencias a la piedra le sigue el reino vegetal, las plantas. Las plantas, además de ser y existir, viven, poseen vida. Aristóteles define la vida como motor intrínseco. La planta es el primer ente que como motor intrínseco tiene el movimiento propio que le da vida, que es hacer los procesos vegetativos, la clorofila, ¿cómo que se llama este proceso que transforma la luz en energía? Es, si me puedes sacar de la fotosíntesis. Claro. Ahí me rescata. La fotosíntesis sería como el primer movimiento de vida de un ente. En un grado de perfección de las potencias y en un acto superior de la existencia está el reino animal. Los animales viven y sienten. Es el mundo sensible, ya poseen los 5 sentidos. Ellos son puro instinto, puro sentimiento, todo el tiempo alertas a través de esos sentidos en la naturaleza, y los sentidos vienen de los estados de ánimo, derivan de los estados de ánimo. Por eso ánimo viene de animus, de ánima, de alma, y Aristóteles define los animales como puro sentir, por eso los llama animales. El hombre es un animal, pero en su grado de perfección llega el razonamiento y el pensamiento. Entonces, en un grado mayor de perfecciones, la piedra es, la planta es y vive, el animal es, vive y siente, y el hombre es, vive, siente y piensa. El pensamiento es la mayor de las perfecciones de los entes. No hay ente más perfecto que el hombre. Eso es un hecho. Entonces, el hombre posee todas las cualidades del ente, más la perfección del pensamiento. Y el pensamiento es de índole metafísico. Pero todos lo tenemos, el pensamiento. Pensamiento viene de la raíz latina que es pendare, que es pendar en el conocimiento. Razón viene de ratio, un instrumento de medida. Y mente viene de mesura, que es medida. Entonces, la cualidad del pensamiento es la capacidad de discernir, elegir y comparar que tiene el hombre. Así se definiría el pensamiento. Poder elegir, la libre voluntad de elegir y comparar. Sacar conclusiones. Ese es el pensamiento racional. Distinto a la concepción de conciencia, que eso ya es de otra índole. Si bien también de metafísico, todos los seres pueden poseer un grado de conciencia, pero no todos piensan. No todos piensan. El animal es consciente de sí mismo, hasta cierto punto. El hombre sí tiene conciencia de sí mismo, total y plena, por el pensamiento. Entonces, esa es la pregunta que me habías hecho, ¿no? O iba a la raíz de los conceptos. La raíz de los conceptos es cómo el hombre concibe la realidad. Y ahí tendríamos que hablar de lenguaje. Cómo el hombre concibe la realidad, tendremos que hablar de lenguaje.
Maxi, mi pregunta era más bien, tenía que ver con dónde puede buscar la gente o los seres que ven o que escuchan por primera vez esta información, a dónde pueden buscar más información para darse cuenta de que las palabras como las estamos utilizando, en realidad no es la mejor forma, ni es la forma más empoderada de utilizar las palabras. ¿Dónde vos les dirías, bueno, vayan y no me crean, busquen en tal lugar? Y hoy Google, obviamente, ¿no? Pero los autores ya lo pensaron mejor que nosotros y mucho antes, que son los griegos. O sea, la escuela científica de pensamiento racional ontológico, que es de la metafísica de Aristóteles, de ahí surge la etimología, que es la etimología de las palabras, la semiótica, que estudia los signos y los significados de las palabras. Entonces ahí tenemos que entrar en lo que es lenguaje, que es previo a todo concepto, a símbolo, que es previo a todo lenguaje. Entonces, ahí podríamos definir lo que es el mundo simbólico, y si bien decíamos que a la naturaleza le place ocultarse, a los símbolos también. Cada símbolo manifiesta lo oculto y manifiesto en sí mismo, el símbolo, es eso. El símbolo devela y oculta la realidad a la vez. Eso es un símbolo. El símbolo es una representación sensible no verbal. El símbolo es una idea que resulta en una síntesis. Entonces tenemos que primero existe el símbolo y luego existen los signos que son propios del lenguaje. Ahí hablamos de letras y de palabras. Eso ya es verbal. Y puede ser gráfico o escrito a través de un fonema o un grafema. Lo que vamos a estar de acuerdo es que el hombre es el que percibe la realidad. El hombre la percibe. Imagínense un hombre primitivo, que en su acto de existir empieza a interactuar con los hechos, con los entes, con las cosas. Y el hombre, para poder comunicar esas cosas, agarra un hueso, lo mide, lo toca, lo golpea, lo trata de definir mediante lo físico. Bueno, eso físico le va a dar la categoría de esencia a esas cosas. Pero la esencia está en las cosas y viene de plano y manifiesto a las cosas. Pero el hombre concibe a las cosas como son, tal cual son. El hombre las toca, las golpea y de ahí saca los conceptos, los concibe. La palabra concepto viene de concebir la realidad. Hoy en día, en el postmodernismo, que se opone a la idea de concebir la realidad, hay lo que se llama el giro lingüístico, que es a la inversa. La realidad no entra en el hombre, como hace en el realismo ontológico, sino que el hombre a través del lenguaje tiene la capacidad de ir a hacer un giro lingüístico, hermenéutico, inverso al orden racional y material de las cosas que es lo que plantea Aristóteles, ¿no? Entonces el hombre dice que el hombre es puro lenguaje, es todo lenguaje, y el hombre a través del lenguaje define las cosas. Y no, porque el hombre, por el lenguaje mismo, por más que diga lo que quiera decir de las cosas van a seguir siendo lo que por naturaleza y por un orden natural previo les indica que son. Entonces el hombre es hombre, vos podés concebirte otra cosa, un perro, un auto, un avión, Eso. vos vas a seguir siendo hombre. Podés decir desde el relato, podés relativizar la realidad de las cosas, la esencia, pero no podés negarla. Las cosas son lo que son. Podemos hablar y decir las cosas lo que sea, Agenda 2030. Mejor no lo digo. Entonces, precisamente de lo que estás hablando tiene que ver con que nos quieren cambiar, como vos decís, y como siempre decimos con Moni, yo sé que soy una mujer viva, la veo a Moni que es una mujer viva y te veo a vos que sos un hombre vivo. Vos me podés decir X, no sé, soy un hombre muerto, o soy una piedra, o soy, no sé, X, lo que fuese, pero yo estoy viendo que sos un hombre vivo, mis sentidos me dicen que sos un hombre vivo. Entonces toda este relato, como decís vos, no es lo que es, o sea, está implícito qué es lo que es. Lo que estás viendo, lo que percibís a través de los sentidos, algo sencillo, pero que a través de estas cosas, del relato, nos quieren confundir, ¿para qué? Para tergiversar nuestra realidad, como es. Claro, porque los lenguajes son los límites de mi realidad. Y según el lenguaje, va a ser mi realidad.
eso es cierto. Pero ahí la filosofía funciona como una herramienta ante la batalla cultural. Porque yendo a la raíz de los pensamientos, a la raíz de los conceptos, las cosas poseen definiciones, poseen determinaciones, y no da lo mismo una cosa que otra. Frente al relato podemos decir lo que queremos de las cosas, pero después los hechos somos bien tangibles. A mí cuando me deben plata, me deben un monto determinado. Si todo es relativo, y todo está supeditado a la voluntad del hombre. Y yo tengo una voluntad, Moni tiene una voluntad, vos tenés otra voluntad, todos poseemos voluntad. Bueno, ¿y cuál es la voluntad que vale? ¿Cuál es la voluntad como un principio ordenador en el cual nosotros nos comparamos y nos medimos si hay un bien a obrar o un mal a obrar? Bueno, el relativismo, el giro hermenéutico, el relativismo moral, que el giro hermenéutico y el giro lingüístico hermenéutico lo que habilita es un relativismo moral, un relativismo de los conceptos, un relativismo de las determinaciones, un relativismo, todo es relativo, por ende todo es voluntario, por ende todo es arbitrario. Cada hombre puede definir su realidad como quiere. Bien, a fines prácticos no nos sirve, diría, porque cuando me van a deber la plata, el otro tipo me puede decir, mirá, para mí no te debo lo que vos me debes. No, porque esto no, es mi voluntad. Es mi voluntad que ahora yo te debo, en vez de 20.000 pesos, 10 pesos. Y vos te la tenés que fumar, si sos relativista Sí. a 100% te la tenés que fumar. Y no da lo mismo, para el relativista, si todo da lo mismo y todo lo determina el hombre por el lenguaje, no, podés entrar a la casa, a tu casa podés entrar por la ventana y no por la puerta, comer en el inodoro y no sobre la mesa. Pero no, en los hechos, vos comes sobre la mesa, cuando te deben plata, te deben un monto determinado de plata, y ahí sí, somos realistas y bien ontológicos a la hora de definir las cosas. Tal cual. Vos sabés que me encantó eso, me encantó cuando hablabas de eso, que hiciste alusión al tema de las palabras, ¿no? Y que dijiste lo de la taza, y lo de la mamá, y lo del lenguaje, o sea, qué importante, y que está si vos te pones a observar detenidamente, te das cuenta que todo tiene un origen, ¿sí? Y que En la ese origen naturaleza. es la naturaleza y es la esencia de esa cosa. Explica por favor lo de la taza que me encantó. Claro, bueno, la taza, ¿por qué la taza no se diferencia en vaso? Y seguramente el hombre anterior a nosotros la pudo definir la taza por el ruido que hace una taza, cuando la golpea, hace ta, hace un ruido, y tiene un asa. Entonces taza, no es vaso. Pero las palabras han sufrido cambios con el tiempo. Hoy las cosas se dicen de otra forma. Y siempre en función del lenguaje. Y cada lenguaje hay formas de decir. Por ejemplo, el mejor lenguaje para hacer metafísica es el español, porque tiene el verbo ser y estar, cosa que el inglés no, el alemán no. El alemán tiene el sein y el inglés tiene el to be. En cambio, el ser y estar ubica el ente en dos posiciones distintas. Entonces es la mejor de las lenguas para hacer metafísica, porque una cosa es el ser y otra cosa es el ente. Y esa gran diferencia que la amó Aristóteles y la perfeccionó Santo Tomás, y después la perfeccionó todavía más el primer Heidegger, porque era el segundo Heidegger, se volvió relativista. Vamos a ver si realmente, porque quedaría por fines económicos, pero bueno, entonces las cosas son lo que son y son dictadas por la naturaleza. El hombre puede relativizar las cosas desde un discurso, como tenemos hoy neolenguas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo de inclusivo tiene poco, porque es el lenguaje exclusivo de la ideología feminista. Sí. Entonces no es inclusivo, es exclusivo de ellos, que hoy por hoy, por ser un status quo, buscan implementar en toda la sociedad. Pero esto pasa solamente por casualidad, y no es casualidad, en el lenguaje español. El norteamericano, los anglosajones no tienen lenguaje inclusivo. Pasa justamente en el lenguaje español, que es el que tiene el lenguaje más propicio para hacer metafísica y concebir el ser y el ente, por el verbo ser y estar, ¿no? Entonces, es una distancia más del principio de todos los principios, que es la causa inicial, motor y móvil, el absoluto, al cual la teología llamó Dios. Pero que Dios no es lo mismo que religión, no es lo mismo que fe, y esto lo viene a plantear Aristóteles y Santo Tomás. El hombre puede llegar a través de la razón a definir a Dios. Entonces, y la razón lo que nos viene a decir, a diferencia del acto de fe, es que el acto de fe se le revela al hombre individual a través de la contemplación o meditación, y es concebir de forma testimonial a Dios, que después vos lo podés contar, pero ese relato no es probatorio, es testimonial.
probatorio es racionalmente, y todos podemos llegar a través de la razón a definir a Dios. Y eso es un hecho. Entonces, necesita relativizar el lenguaje, necesita relativizar la metafísica para impedir la conexión con las causas primeras, para volver indeterminado nombre y anular lo que más nos interesa, que es la causa final del hombre. ¿Por qué es hombre? ¿Y para qué es hombre? ¿Qué Maxi, hacemos acá y para qué estamos acá? Sí. Maxi, y para vos, ¿dónde está Dios? Y Dios está en todos lados, es lo que lo define Aristóteles, ¿no? Dios es la causa de todo, es el motor inmóvil. Dios es las potencias perfectas y absolutas. Dios no tiene movimiento, por eso es motor inmóvil. No tiene potenciales, porque reúne todas las potencias en sí mismo. Nosotros somos potenciales, nosotros podemos ser más. Desde que nacemos hasta que nos morimos, hay un paso evolutivo, las potencias involucran el movimiento. Entonces el hombre nace siendo un bebé, se va a morir siendo un viejo. Hay una actualización de las potencias. Dios no envejece, Dios es todo. Entonces Dios está en todas las cosas, está en todos nosotros. Dios es el ser que es un advenimiento presentante, participado en todos los entes, en todas las cosas está. Y eso lo define muy bien Aristóteles, Santo Tomás y Martin Heidegger, que es un posmoderno, que después se relativizó, pero ese es el segundo Heidegger. El primero era bien fáctico, era bien metafísico, bien aristotélico. Realismo ontológico aristotélico. Entonces, Dios está en todas las cosas, ¿no? Sí. Y todas las cosas tienen un principio ordenador, ¿sería así? ¿O todas Claro, están...? es él. Exactamente, exactamente. Entonces ahí entraríamos en qué es la ley natural, ¿o no, Maxi? Claro, bueno, esa es la clave. Yo había hecho unos maquetes más largos, ¿viste? Pero se vuelve muy teórico y mejor que se dé la dinámica así. Claro, Bueno, la ley natural... señorita y señor, yo lo suelo definir lo suelo definir de una manera sencillísima, capaz que demasiado sencilla. Hay una forma media poética que dicen que todos estamos hechos del mismo polvo de estrella, que fue creado este plano, y entonces todos somos la misma energía. Y bueno, más o menos así lo defino yo, que todos somos energía, y que por lo tanto una piedra está hecha de la misma sustancia que estamos hechos nosotros, que sí tenemos pensamiento, que sí tenemos mente, pero estamos hechos de lo mismo. Así lo suelo definir yo para aquellos que no tengan un conocimiento tan avanzado acerca de ley natural. Bueno, eso que acabas de decir vos... No creo que sea avanzado, creo que a veces son distintos grados de profundidad, ¿no? Por ahí uno puede definir las cosas con un conocimiento más cotidiano y hay alguien que le mete más profundidad a eso, ¿no? Y como decir qué es un ente y qué es esencia, ¿no? Tener claro eso también te acerca más a la comprensión del mundo que te rodea, ¿sí? Me parece también. Nos nutrimos de todo, de lo sencillo y también de lo más profundo y de lo que eso es lo que nos nutre siempre. Pero ahí está la importancia, justamente, perdón, Maxi, justamente ahí está la importancia de a dónde me gustaría avanzar, que es lo básico que es el uso de las palabras, el uso del lenguaje tan rico, sobre todo el español, y cómo nosotros, fíjense que yo lo defino para que entiendan todos. Y en realidad todos fuimos, o la mayoría creo, fuimos a una escuela donde nos enseñaron supuestamente, en teoría, el lenguaje, y todos estamos capacitados para utilizar la riqueza del lenguaje, pero no. Entonces cuando empieza a hablar Maxi, a mí que me fascina escucharlo con toda esta riqueza de palabras, a mí me gustaría que esto lleve a quien sea que lo escuche en el futuro o esté escuchando ahora, a investigar más, a ver qué hay detrás realmente del lenguaje. Bueno, nosotros en el colegio nos han explicado lo básico, pero gracias a Dios que nos lo han explicado, verbo, sujeto y predicado, conjugación de tiempos. Bueno, esa es la ciencia del lenguaje, la lingüística hace eso. Pero la única ciencia que se pregunta por sí misma es la filosofía. Entonces, cuando la matemática, que es un lenguaje, y es una ciencia, pero primero es un lenguaje, se pregunta, tiene un objeto, toda ciencia, todo conocimiento, toda disciplina tiene un objeto de estudio. Pero la única que se pregunta el porqué de sí misma es la filosofía. Entonces, la filosofía es, como lo dice la palabra, filosofía,
Sofía es sabiduría y filo es amor. Es el amor por la sabiduría misma, es la búsqueda de conocimiento, pero con un único fin, el conocimiento mismo, no tiene fines prácticos. Pero es una eterna pregunta, una eterna incógnita de los primeros principios, de las causas formales, las causas materiales, las causas finales, de todas las cosas. Y los objetos de estudio son muchos. Entonces, cuando la matemática tiene como objeto de estudio el número y a la figura, está haciendo matemática. Pero cuando la matemática se pregunta el porqué de la matemática, está haciendo filosofía. Entonces, la filosofía no es un conocimiento científico, porque ciencia viene de cientía, y filosofía viene de sofía. Cientía es conocimiento práctico, y sofía es conocimiento sabio. Son complementarios, pero son opuestos muchas veces. Entonces, la filosofía es distinta a la ciencia. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Es una disciplina que persigue el conocimiento por el conocimiento mismo. Entonces todos en algún momento hacemos filosofía todo el tiempo. Cuando nos preguntamos, che, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué me dijeron esto? ¿Estaré de acuerdo en esto? Bueno, todos lo hacemos, pero nadie lo hizo mejor que los griegos, y los griegos lo hicieron perfecto, y en un montón de ámbitos y en un montón de temas. De hecho, Aristóteles es una persona que, si te pones a pensar, tiene escrito volúmenes impresionantes de temas, de todos los temas. Uno de ellos es la ontología, uno de ellos es la hermenéutica, pero tiene muchos más conceptos de los cuales podemos ahondar. Mira, Maxi, bueno, te cuento una cosa, les cuento a los dos saben quién es Mariana Genta, que ahí la acabo de ver que está mirando, ¿no? Hola Marianita, te amo. Anoche hablábamos con la Maxi de esto, de todo lo que uno se pregunta en el recorrido de la vida, hablando de que ahora somos unos seres con una información que ya no podemos eludir, y antes éramos unos seres que estábamos en un devenir de la vida normal. Mi amor, te amo. Y ella me dice, cuando yo trabajaba, ella trabajaba antes en los lugares donde se hacen los billetitos, o donde se guardan los billetitos. Y ella dice que ella se preguntaba, ¿dónde está? ¿De dónde sale el dinero? Decía ella. Y dice, y después los compañeros le decían, ¿pero qué estás preguntando? Claro, ella preguntaba, ¿de dónde sale el dinero? Ya estaba en ella esa semilla, ¿no? Filosófica, de entender el mundo que la rodeaba, y dice, y después la vida misma me metía en un bucle, y yo ya me olvidaba de eso, pero siempre me lo preguntaba, ¿no? Es una buena pregunta, señoras que nos están viendo, señoras y señores, pregúntense de dónde viene el dinero. Mira, nosotros estamos acá, en este vivo, porque nos hacemos esas preguntas. Si no nos preguntamos nada, estamos haciendo otras cosas. Y yo tengo días donde me pregunto cosas y días donde no me pregunto cosas, con todas las personas. Pero son más los que me las pregunto. Por eso estamos acá. Y los que estamos en el camino de autodeterminación y los que estamos haciendo soberanía autárquica, que es lo que hablamos el otro día, tenemos que hacernos estas preguntas y tenemos que encontrar respuestas. Es mejor hacerse preguntas que tener todas las respuestas, porque no podemos saberlo todo, ¿no? Entonces, hay que hacerse esas preguntas. Bueno, hablamos de la filosofía, pero no sé si quieren avanzar un poquito más, porque si no nos vamos a quedar en algo más. Maxi, por favor, habla del tema de la autarquía, que yo, después de que hablé con vos, me acordé de que eso lo usaban mucho los pueblos originarios en Bolivia, en Perú, cuando estuve en comunidades allá, como los que tenían la voz más cantante, siempre hablaban de la autarquía. Y yo no entendí mucho, mirá, más o menos como en el tema de la Mari, siempre preguntándome por qué había tanta desigualdad en el mundo y qué hacía que eso sucediera, porque todos somos hombres, digamos, la intención del hombre es el bien para todos, ¿verdad? Si sos un hombre de bien, digamos, vas a querer el bien para todos. Y yo decía, ¿cómo puede haber tanta desigualdad? Y una vez escuché a un líder comunal en el lago Titicaca hablar de la autarquía. Y el Maxi me lo explicó súper bien ayer y me pareció fantástico todo ese desarrollo. ¿Podés contarnos, Maxi? Sí, y además nosotros que somos autodeterminados, que la autodeterminación viene
de los principios jurídicos de la autodeterminación de los pueblos, de la libre disposición a definir su territorio, a definir sus normas, a definir su lengua, a definir sus leyes, ¿no? Entonces nosotros como autodeterminados de uno mismo, que los percibimos nosotros con la capacidad de resolver nuestros propios asuntos, sin que nadie nos dicte la ley, y ahí viene jurisdictio, nosotros como autodeterminación, es el verbo activo, autodeterminar, auto viene de uno mismo, y determinar la capacidad de decidir, de tomar decisión por uno mismo, de definir las cosas por uno mismo. Pero ¿qué nos da a nosotros esa capacidad? Bueno, la autarquía. Esto viene de la discusión que uno tiene cuando le plantea ser autodeterminado a alguien que no está en estos procesos donde te dice, pero si solamente hay un derecho natural, y el derecho positivo no sirve, y el derecho natural es por sui juris, cada uno dispone de su propio derecho, en función de la naturaleza, ¿no? Para que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, sería una anarquía el mundo, y no, porque anarquía es anarc, es sin, y arc viene del concepto de la palabra arqué, que arqué significa, tiene mucho significado arqué, pero arqué significa poder, significa principio, significa fundamento, significa estructura. Entonces la autarquía es lo que el autodeterminado le da el concepto para poder definirse por sí mismo. La autarquía viene de auto, de uno mismo, y aquí viene de poder. El poder está en uno mismo. Si uno quiere ceder su poder, como es lo que viene a plantear el contrato social de Rousseau, después de la Revolución Francesa, donde la sociedad y el Estado tienen un común acuerdo y donde nosotros cedemos los principios naturales y los derechos naturales en pos de unos derechos humanos que nos otorgan los Estados-nación soberanos a cada individuo que se asuma persona. Entonces viene persona humana a tener derechos humanos. Y ahí entramos en la definición de persona, entramos en la definición de derechos, que las podemos hacer después. Pero la autarquía es lo que se opone a la anarquía, es lo que se opone a la monarquía, es lo que se opone a todo principio de poder que no sea el propio, que no pueda disponer uno mismo de sus propios asuntos. Esa es la autarquía. Y la palabra arqué lo vemos en algunas palabras en el idioma español como en pocas, muy pocas. Lo vemos, por ejemplo, en arquetipo, que es muy importante en el tema simbólico, en el tema de definir las cosas, arquetipo. Lo vemos en arquitectura, lo vemos en arqueología, y después lo vemos en anarquía con el prefijo an. Pero arqué como prefijo, como morfema, de los semantemas tipo, textura y logía, viene a significar otras cosas. Por ejemplo, arquitectura es los fundamentos de la textura, del tecné, que viene a ser la técnica, la estructura. Son los fundamentos de la estructura. Por eso el arquitecto estudia los fundamentos de la estructura. El arquetipo son los modelos primordiales, los tipos de modelos, de principios, que eso viene a significar arque. Entonces, un arquetipo es un modelo primordial, un símbolo civilizatorio, que define la civilización desde siempre. Es algo metafísico. Y desde siempre viene a designar las esencias que después se convierten en los entes. Y arqueología es, logos es verbo, logos es principio ordenador, y es cómo se dicen los principios. Entonces, por eso, los principios de la civilización, porque aquí también hay estructura de civilización, entonces por eso el arqueólogo busca los principios de la civilización. Bueno, para no irme de los temas, ahí tendríamos que pasar a definir la diferencia entre Dios naturalismo, derecho natural y derecho positivo, ¿no? Claro, por favor. No, sí, sí. Bueno, el naturalismo es la ley de Dios, es la ley de la realidad. Es una ley que no está escrita, es una ley que cuando te dicen, pero si entonces el naturalismo, ¿en dónde está escrito? ¿Quién dice que hay una ley natural? Y ese fue los grandes debates entre Santo Tomás y los postmodernos, que muchos positivistas dicen que no existe una ley natural. Bueno, gracias a Dios sí existe una ley natural. Gracias a Dios. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque si la ley es natural, hay una esencia humana. Y si hay una esencia humana, todos los hombres valen lo mismo, esencialmente. Entonces la esencia humana nos iguala y nos da derechos naturales que nos pertenecen a todos por igual. En cambio, la ley positiva, que de positiva viene de positum, de imponer, de hacer evidente, de adecuar lo que no es evidente, el derecho positivo en el pasado era la adecuación del Dios naturalismo, era la adecuación de la ley natural, era el decir del hombre y la transcripción del hombre, en fonemas y grafemas, de la ley natural, del orden natural. Que la ley natural no está escrita en ningún lado, pero a través de los fenómenos, a través de los efectos, definimos a las causas. Y esa es la abstracción. Es un racionalismo indirecto, el cual a través de las causas definimos los fenómenos.
Entonces, sí podemos definir una ley natural. Si el sol se pone siempre, si sale en el este y se pone siempre en el oeste, ya ahí hay un principio ordenador. Entonces, la ley es un principio ordenador. Y natural viene de naturalismo, de aquello que brota de la naturaleza. Entonces, hay un principio ordenador del cual nosotros estamos determinados. Y esto también tiene que ver con el lenguaje, porque uno puede decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, yo no creo en un principio ordenador, pero mientras tanto el tiempo va pasando y te va ordenando y te va determinando, te vas haciendo viejo y te vas a terminar muriendo. Entonces, frente a la ley natural no escapa nadie. El tema es que ellos lo que no quieren, que exista una ley natural que les determine un bien hacer, que les determine una ética y una moral. Porque si hay una naturaleza, si hay una ética y una moral supeditada a la naturaleza, el hombre no puede hacer lo que quiere. El hombre no puede entrar a la casa por la ventana, el hombre no puede comer el inodoro, y el hombre no puede hacer el mal si existe un bien hacer. Pero entonces, esto de que el hombre puede definir la realidad, la ley y las cosas a través del lenguaje, es arbitrario y es voluntario, entonces el hombre puede definir lo que está bien y lo que está mal, y en pos de hacer lo que quiere, libremente, absolutamente libre, anárquicamente, nihilistamente, negando la existencia de las cosas, no hay un bien, no hay un mal, yo puedo disponer de las personas como quiero, no hay una ética, no hay un valor en las cosas por sí mismo, y si no hay un valor en las cosas por sí mismo me habilita a ponerle precio, porque el precio es subjetivo, pero el valor no es subjetivo. El valor vale lo que las cosas valen esencialmente, y a nivel productivo lo que las cosas cuesta producirlas. Porque una cartera vale lo mismo en todos lados producirla, con algunas diferencias, pero el cuero es cuero, el hilo es hilo, y va a tener un valor ínfico, un valor ínfimo módico que se va a adecuar a ciertas cuestiones logísticas, que lo que me cuesta a mí poner un negocio acá, exportar las carteras, pero no me va a permitir la plusvalía arbitraria y voluntarista de Louis Vuitton, de que a una cartera vale lo que vale un auto. Vale lo que vale una Bueno, moto. de ahí también que le hayamos dado tanto valor a un artículo importado o a estos billetes más que a la vida misma, porque ¿quién escapa a eso de, no sé, preservar más un vehículo, un auto móvil, que nuestro propio cuerpo, que es nuestro vehículo para transitar por este plano? Porque se tergiversaron esas cosas. Wow. El hombre es libre. Mientras hablabas, Maxi, me surgió una pregunta y preguntarte a vos, Maxi, ¿y cuánto vale el hombre para vos? No sé si hay un cuánto. ¿Qué es el valor en el hombre? El valor lo va a determinar su esencia. El valor lo va a determinar su esencia. Y la esencia determina el ente. Y la naturaleza determina el ente y el rigor de sus operaciones. El hombre vale lo que vale, y vale mucho en la realidad, porque es, como dijimos antes, tiene la perfección de sus potencias, tiene el poder de la razón, y es la perfección del ente. Entonces, en la realidad el hombre tiene un gran valor, tiene mucho valor. Y ese valor al hombre lo determina el derecho, lo va a determinar el derecho, porque hay un derecho. Y el hombre posee derecho, y no así los animales, no así las plantas, no así la piedra. Y me van a saltar los animalistas y los veganos de por qué los animales no tienen derecho. Y el animal no tiene derecho porque tampoco tiene voluntad. Entonces un animal no es responsable de sus actos. Si hay un derecho, le cabe una responsabilidad. Entonces, frente al derecho solamente el hombre se puede hacer responsable. El acto justo es del hombre porque tiene libre voluntad. El animal, si un león mata a una cebra, no es un asesino. Entonces no hay un derecho para el animal. Entonces, porque el animal no puede ir a un juicio y no se lo puede penar por un acto que es instintivo. En cambio nosotros, que sí tenemos voluntad, que sí tenemos acto racional, tenemos el derecho. Bueno, el derecho nos devuelve el valor si es natural. Si es positivo, estamos supeditados a la voluntad de quien describa el derecho positivo. El derecho positivo es de iuris dictio, aquel que dicta el iure, la justicia. Y aquel que dicta la justicia no es más ni menos que un dictador. Define qué está bien, qué está mal, cómo puedo disponer la realidad de las cosas yo. Entonces, si hay un dictador, si hay un iuris dictio, estamos al horno, porque hay una voluntad del más fuerte. La voluntad del más poderoso se impone sobre todas las voluntades. El relativismo nos viene a decir que uno tiene la voluntad de definir las cosas a gusto y piacere. Yo defino mi gusto y piacere, Moni también, pero a la hora de ponernos de acuerdo, ¿cómo tenemos un principio ordenador? Y se va a imponer el más fuerte, el que tiene más poder, el que tiene más dinero, el que tiene más armas. Entonces, no, la naturaleza nos viene a decir que todos tenemos un derecho natural que nos iguala por esencia natural
que es común a la humanidad. Porque no fue creado el hombre individualmente por sí mismo, fue creado el reino de la humanidad. Entonces, tenemos que convivir entre muchos hombres y nos tenemos que poner de acuerdo. Hay cosas que sí son subjetivas, pero hay otras que no, que son objetivas. El gusto es subjetivo. Te puede gustar una cosa, te puede gustar otra cosa, pero la justicia, la ética, la moral, son prescriptivas. Y son prescriptivas en función de la naturaleza. El hombre tiene libre voluntad. No es libre de hacer lo que quiera. El hombre tiene libre voluntad para ejercer de forma libre su naturaleza humana. Ahora, el hombre no tiene voluntad para ir en contra de la natura y ir en contra del hombre. Yo no puedo matar a otro hombre. Yo no puedo ir en contra de la naturaleza. Si así lo hago, estoy yendo en contra de la ley máxima, del orden. Y eso me va a traer graves consecuencias, que es lo que está pasando hoy en el mundo. Porque el fin del hombre, como lo decía Aristóteles, la suma de todas las potencias del hombre, lo máximo que puede llegar a ser el hombre en este plano, es vivir en armonía. Y eso Aristóteles lo define como felicidad. Felicidad no es un estado de gozo, no es un estado de ánimo. Felicidad lo define muy bien Aristóteles, que es la armonía del hombre consigo mismo, con su naturaleza humana, con los demás hombres y con Dios, con el principio ordenador. Si uno está en armonía, eso indudablemente va a estar en felicidad, porque está haciendo el deber ser, está haciendo el acto justo, está haciendo lo correcto. Anulando la naturaleza, anulando el derecho natural, las personas pueden hacer lo incorrecto, porque no hay una moral, hay una moral subjetiva, pueden utilizar al hombre como si fuera un bien material, le pueden poner precio a las cosas y no valorarlas por sí mismas. Entonces tenemos lo que tenemos hoy en día. Un hombre que se sienta a dictar el poder, que consume el hombre lobo del hombre. Entonces, ahí pasamos a estar en una constante batalla, en una constante disputa de poder. Bueno, escucha, Maxi, ahí la Mari escribió, ¿podés leer, Grace? Que no lo veo. Sí. Ahí es para debatir esto, El hombre si mata para comer, eso no es natural. Cuando matan para comer, también van en contra de lo natural. Cuando matan para comer, también van en contra de lo natural. Y bueno, entonces sabemos que el hombre no puede matar porque sí, pero necesita comer. Entonces, distinto es el hombre que mata para comer, al hombre que crea una industria de la muerte y le genera plusvalía a los animales, porque el hombre al animal lo debe respetar, no le cabe maltrato. El hombre debe respetar a los animales, debe estar en armonía, yo hablé de armonía. Desarmonía sería matar a discreción, más complicado matar, pero no. Pero si yo me estoy muriendo, y en orden de prioridades yo también soy un animal racional, pero no dejo de ser un animal, tengo funciones vitales, las cuales deben satisfacerse a través de ciertos alimentos. Pero bueno, nosotros hoy ya lo comemos culturalmente y nos alimentamos culturalmente. Quizá en el pasado sí, en el paso de ser meros pescadores y de ser nómades, ¿no? Entonces recurríamos a la pesca y a la caza, pero ya cuando el hombre se asienta y se vuelve sedentario, ahí empieza el derecho, empieza la justicia, se empieza a entablar, y todo eso fue gracias a la agricultura, ¿no? Entonces, pero yo no entiendo por qué es tan mal matar a un animal y una planta, la planta también está viva, la planta también está viva, y sin embargo nosotros no tenemos que comer, por más que sean solo vegetales. Maxi Moni, ¿les parece si invitamos a Mariana? ¿Querés participar, Mariana, un ratito con nosotros de este live? Sí, sí. Bueno, estamos acá, si quieren, porque es buenísimo el debate, me encanta que haya voces hablando acerca de estas cosas, me parece genial y fabuloso. Mujeres y hombre vivo debatiendo acerca de un naturalismo es fabuloso. En redes encima. No, dice Mariana, ay, Mariana. Ah, Moni, no te escucho. Perdón, había apagado el micrófono. Que la Mari es naturalista, y no come animales. Tiene una dieta muy equilibrada, ella se hace su propia comida, qué sé yo, hace mucha... Cuando la voy a visitar me cocina mucho, así que come muy rico la Mari. Pero bueno, yo le digo que es todo un tema ese del hay una cuestión más profunda de por qué algunos hombres comemos todavía animales. Es un tema que viene de vieja data, es más de civilizaciones muy antiguas. Es parte de la programación también. Y creo que todos vamos a entendiendo, cada vez que entendemos más, mato las cucarachas todavía, dice la madre. Yo no, yo me como un churrasco, pero no mato las cucarachas.
es un tema muy profundo el tema del consumo y creo que en algún momento, yo confieso que todavía, claro, por cultura, todavía consumo carne, la voy a dejar porque ya está calando hondo esto de lo que dice Mariana, ¿no? Del tema de que, bueno, si yo como, por más que no lo mate yo a la ternera y me como la carne, no sería natural eso, ¿no? Bueno, Yo eso te creo que tiene que ver, perdón, creo que tiene que ver con un crecimiento a varios niveles, o sea, dejar de comer carne también, más allá de que nosotras, me decía Andrea, a quienes tal vez muchos de ustedes conocen, que viene también de estos grupos, me decía ella, vos traicionaste a la pequeña Grace que no comía carne, porque yo cuando era chica no quería comer carne, a mí me obligaban a comer carne, hasta que un día empecé a comer carne y bueno, hoy aún como carne. Entonces yo creo que es volver, quitar esas capas, crecer en pensamiento, palabra y emoción, o sea, avanzar todo junto para poder evolucionar y dejar de necesitar, entre comillas. A ver, dice Mariana, si investigan y hacen consciente el proceso de matar a una vaca, no la volvés a comer. Es amplio. Claro. Es amplio Bueno, la evolución. La industria, esto de hacer de la muerte animal un producto masivo y de consumo, o sea, nosotros necesitamos proteína, pero no necesariamente tiene que venir de los animales. Ahora, ¿podemos comer un animal? Sí, responsablemente. Bueno, nos evita la responsabilidad, porque el producto está disponible en la góndola. No hay un acto ni filosófico, nada, está ahí, al estar ahí a vos te evita tener que asumir la responsabilidad de la muerte, de matarlo. Entonces nosotros, al estar disponible, uno no se plantea el acto filosófico de si lo consumo o no en una góndola. Bueno, pero si lo tuvieras que cazar, lo tuvieras que cuidar, estuvieras impregnado con ese hecho, lo pensarían dos veces muchas personas. Yo sostuve el vegetarianismo, no fui vegano porque tomaba huevo, leche, sostuve el vegetarianismo, lo sostuve 4 o 5 años, sin ningún problema. Pero también soy coherente conmigo mismo, el día que quise comer carne, comí. En esos 4 años no tuve la necesidad. Cuando me empezó a picar la necesidad, volví a la carne. Es muy difícil para mí culturalmente dejarlo. Somos argentinos, el gusto y el sabor es irreemplazable. Pero bueno, hay un acto consciente que uno puede revertir esta situación, ¿no? Porque el acto justo se vuelve injusto cuando no soy yo el responsable directo de la muerte de los animales, pero sí lo soy indirectamente. Hay alguien que lo mata por mí. Entonces yo me quedo pancho en mi casa, compro la pizza, compro el lomito, y encima está en todos lados, porque no está solamente como carne. Está como grasa bovina, está como grasa vacuna, una galletita, vos te comes una galletita, y tiene grasa animal. Entonces, está en todos lados, lamentablemente está en todos lados. Bueno, eso tiene que ver con el relativismo moral de los poderosos, que ellos se cagan en la naturaleza, se cagan en el orden natural, entonces ellos pueden disponer de los animales para explotarlo como quieran, y no se plantea si hay un deber ser, si hay un consumo justo. Y yo te puedo asegurar que en el consumo justo, vos podés conseguir proteína animal, y quizás no de la muerte, del huevo, por ejemplo, del huevo. Claro. No matás a nadie, pero estás consumiendo proteína animal. Y el huevo, no sé si lo saben, pero es la medida de la proteína. Se compara el perfil de aminoácidos de todos los alimentos, se compara con el huevo, porque lo reúne todo. Y el huevo no sufre la gallina, no matás a nadie, no está el acto violento, porque el acto violento del miedo al matar a un animal recae en la comida. Si no, pregúntenle a los kosher, que ellos tienen un método especial para desangrar a las vacas y cortar los cortes de la vaca, del cerdo. Pues el cerdo lo comen, pero de la vaca, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver. Acá, Mariana dice, no es bueno el veganismo, y después dice, yo solo comía carne, no me gustaban las verduras. Son parte de la matanza al comer. Esto es para un vivo. Sí, tal cual, Mariana. Habría que hacer un live solamente de este tema, porque la verdad que tiene... Sí, tiene lo vamos a hacer y me aspectos. parece fundamental porque de verdad me ha tocado la fibra. Estoy como dolida. Y peor yo, Maxi, porque yo fui 30 años vegetariana. 30 años. ¿Y ¿Y sabes por qué? qué? Porque
mi tercer embarazo, mira cómo es cuando uno le da el poder, digamos, a la palabra del que está autorizado, digamos así, ¿no? La palabra Mi del obstetra, otro. sí, mi obstetra me dijo de que yo, ya que había tenido las dos nenas por parto, mira, digamos, me traicioné a mí misma. Tuve a mis dos hijas vegetarianas y por parto natural. Y al varón lo tuve volviendo a comer carne y lo tuve por cesárea. Salió duro el varón. Sí, y vos sabés que eso desde el punto de vista de la biodecodificación de las constelaciones familiares trae cola el tema de tener los hijos por cesárea. No es natural. O sea, ahí yo voy a tener que hacer un laburo con mi hijo muy importante por esto. Y bueno, y 30 años que, no, o sea, bueno, pollo no como desde los 19, pero 30 años que no comí carne y volví por eso, porque la obstetra me dijo, está un poco anémica, la mejor forma de adquirir el hierro es comiéndote un churrasquito, y bueno, y esa fue la entrada, digamos, la vuelta. Bueno, hay todo un tema, porque cuando te hacen el test de anemia buscan el hierro en sangre, y el hierro en sangre... Ahora, yo soy filósofo, me gusta la filosofía cuando tenemos que hablar de algo concreto, me sirve para comunicar y hablar en los documentos, pero yo en la parte metafísica y en la parte espiritual hay cosas que no son fácticas, que son credo. Y el hierro en la sangre, aparentemente, fue impuesto en el hombre. El hombre, lo más parecido a la sangre humana es el agua de mar, que contiene los elementos necesarios para la vida. Entonces, como todo es agua en el mundo, si no bien en el estado sólido, también está en el gaseoso, el aire es agua, nosotros somos agua. El agua de mar, René Quinton en la Segunda Guerra Mundial, en la primera creo que fue, o en la segunda, no me acuerdo bien, pero René Quinton ponía sueros de agua de mar, o sea, un suero, agua de mar en sangre. Y combatía la anemia, combatía la falta de alimentos, o sea, la desnutrición. ¿Y cómo puede ser que se nutra? Vos tirás una gota de sangre en agua de mar y no se muere la célula, no se muere. Ahora la tirás en agua normal, agua dulce, sí, se muere, se pudre. Pero en agua de mar está chocha y sigue viva, porque tiene todos los elementos. Entonces probablemente el hierro sea un metal que es un residuo nuestro, que lo hemos transmitido de padre a hijo, de padre a hijo, pero no es natural de nosotros. Entonces quizá el conteo de hierro, que empiece a decaer a medida que uno se empieza a alimentar mejor, es porque te estás liberando del hierro. Ahora, un médico tradicionalista te va a decir que te falta hierro, lo va a enchufar de alguna forma, ¿no? Sí, la oxidación bueno, de la parte. tengo un amigo, Maxi, vos lo conocés, Pasquino, que él Lo conozco por audio. usa como forma de vida, usa la dieta mucosa de Albert Herrera, de un alemán, que él dice que todo la alimentación procesada nos trae moco y nos llena de moco el organismo y por eso nos enfermamos. Y Pasquino solamente toma zumos de manzana, Mira. 1 o 2 veces por día. Y el tipo, o sea, no sé, él es albañil, o sea, que imagínate, levanta muros, lleva postes y todo lo demás, y yo nunca lo he visto, no lo he visto débil, digamos así, ni por morirse ni nada, pero él consume y una vez a la semana creo que come, como ¿viste el alemán este que anda por allá por Venezuela, no sé por dónde anda, Marcus, el alemán. Marcus. Bueno, ese es un tipo, es una evidencia de una persona que ya no come nada. Sí. Una vez a la semana come fruta, nada más. Yo lo máximo que hice de ayuno fueron 10 días. Creo que un poquito, no, 10 días, sí, 10 días fueron, 10 días. Sin sólido, pero sí líquido. Bueno, estos tipos incluso hacen ayuno líquido y ayuno sólido, de las dos cosas. Sí. Y llegan a un punto que bueno, se puede, es fáctico. Ahora, culturalmente, estamos muy habituados a comer. Sí. Entonces, es muy difícil, pero se puede, yo lo he hecho, se puede, se siente más vital, se siente más vitalidad. Y lo que dice Marcos White es que hay un punto donde el cuerpo se empieza a sentir débil. Pero cuando pasa esa barrera, empieza la energía. Sí. Empieza el cuerpo un dínamo que saca del éter la energía, que el plano metafísico, el plano inmaterial, lo manifiesto, porque el alimento sólido lo que hace es mantener los ladrillos, los bloques, las proteínas del cuerpo. Pero la energía propia, y esto es científico, porque hay tipos que hacen, yo hago mountain bike, y hay tipos que hacen ultramaratón en bici, o ultramaratón de
a pie, corriendo, y el régimen calórico, el conteo de calorías que llevan en alimentos sólidos o líquidos en las bebidas, no llega a ser el mismo para suplantar lo que les conllevaría a hacer esa larga jornada. ¿Y de dónde sale la energía faltante, la que compensa? El cuerpo es un dínamo. El cuerpo es un dínamo. Genera su propia energía. Pero para Claro, eso hay que limpiar lo que primero. decía Tesla, ¿viste lo que decía Tesla? De que somos vibración, sonido y bueno, ahí tenemos, y energía, ese Somos un dínamo toroide. que... Exactamente, Chicos, somos un toroide. Chicos, yo lamento informarles que estamos en hora. La verdad que esto, me gustaría Bueno. que Maxi, haga un cierre y bueno, Miren las invitarte, cosas Mariana. las cosas que tenía para mostrarle en simbolismo. Bueno, ¡Ah! Todos- ¿saben el qué? Todos simbolismo! conocen ese símbolo, ¿no? ¿Te animás a hacer otro? Chicos, Sí, ustedes las pasen acuerdan el horario, día, lo hablamos, lo anunciamos y hacemos otro porque falta una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta parte. Invitamos también a Mariana para esta charla acerca de veganismo, vegetarianismo, alimentación, etcétera. Bueno, a mí me gustaría que haga un cierre, Maxi, no sé, Moni. Sí, obvio. Bueno, para mí el cierre que hay que hacer en el tema de hoy, ¿no? Porque si no podemos hacer un cierre de muchas cosas. En el tema de hoy lo que podemos hacer es que no da lo mismo cualquier cosa, las cosas están determinadas, poseen determinación, y cuanto más en sintonía estemos con esas cosas, más en armonía vamos a estar con nuestro fin, que es la felicidad. Entonces las cosas no van a ser subjetivas, no va a haber moral relativa, y vamos a vivir mejor en el mundo. Y si todo es arbitrario y todo es voluntario, eso habilita que haya poderosos que impongan su voluntad. Y esto es conocimiento racional, no es religión. La religión es teología. Es llegar hasta la verdad por vía de la revelación. Y la revelación es testimonio. En cada uno haciendo la práctica de la religión. Pero esto es racional y racionalmente hay un método que lo podemos compartir entre todos. Vos podés llegar a la verdad por la razón, yo puedo llegar, fulano, mengano, todos podemos llegar igual. Entonces no hay forma de decir, che, yo no sabía que había una esencia natural y que no podía matar, yo no sabía que no podía robar, yo no sabía que mis derechos van en función de una responsabilidad. Entonces, como síntesis, yo diría que hay que ser responsable de uno mismo. Cuanto más responsable de uno mismo, uno es más autárquico y empieza a caer toda la ficción legal en la que estamos metidos, que eso es para otro tema porque es larguísimo, el tema de la ficción legal. No, Maxi, tenemos que hacer otro porque amerita, y a los que entraron más tarde les contamos que después lo subimos a YouTube, que es el canal de Grace. ¿Cómo se llama tu canal, Grace? Igual que acá que en Instagram, @GracieQueenie, Sí. y ahí, bueno, lo pueden seguir, pero igual va a quedar acá grabado, se lo pasamos a Maxi también si lo quiere subir a otra plataforma. Esto es público, esto es para todos. No tengo ganas yo. Lo compartimos en el grupo de Autodetermina. Dale. Sí, también, sí. Dale. Y lo de cuando hablamos de ley natural con la Mari también lo pusimos en el grupo de autodeterminado y muchos lo vieron. Y es para expandir la información. Ahí está Gastón Irasusta. Gracias, Gastón. Nosotros vamos a hacer Es mi otro. primo. Ay, Es mi primo. yo, Tanto de todos los maestro. procesos de soberanía. Ay, maestro total, sí, la verdad que yo, bueno, qué primito te has adjudicado. Más Y yo que madera. amigo, porque me encanta interactuar con él, me encanta escucharlo. Vamos a tener otra y vamos a seguir hablando de naturalismo y del lenguaje y de todo lo que nos hace un poco más conscientes y más profundos en esta vida. Yo creo que estamos en un momento espectacular de la humanidad en la que tenemos que una vez por todas tomarnos con seriedad lo que somos. Entonces, indagar y empezar a tomar el poder que tenemos de ser los artífices de nuestra realidad. Así que bueno, A crear te realidad agradezco, propia. Maxi. A crear realidad propia porque si no, no la crean ellos. Exacto. Si no la creas vos, te la crea otro. Así que bueno. Gracias, Muchísimas Maxi. gracias Maxi. Seguimos, Gracias, seguimos chicas. con una segunda Sí, claro. parte de IUS Naturalismo. Muchas gracias por tu generosidad y gracias a todos los que están ahí del otro Beso, lado. Uruguay. Beso grande. Saludos. Saludos a Beso. todos. Chao. Gracias. Te amo, Nos hermana. vemos prontito. Te amo. Gracias a ambos.
Adiós, nos vemos la semana que viene. No.